Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Posiblemente una de las noticias más importantes de esta semana tuvo que ver con una petición que sonó a exhortación y a orden. Y es que nos pidieron a todos los colombianos, el señor presidente de la República nos pidió a todos los colombianos que desescaláramos el lenguaje. Es decir, así como él ordenó que las tropas se queden más o menos paralizadas frente al accionar terrorista, a nosotros nos pidió que no llamemos terroristas a los terroristas. Más o menos nos dijo, no llamen narcotraficantes a los narcotraficantes. Que nos pidió más o menos que con nuestro lenguaje maquillemos sus acciones criminales. Es decir, no hablemos de barbarie, no hablemos de salvajismo, no hablemos de la depredación ambiental y humana que han venido haciendo, no durante los últimos 50 días, no. Todo eso lo han venido haciendo durante 60 años. Pero el presidente, de repente, decidió que había que pedirnos que desescaláramos el lenguaje. Sin embargo, estamos viendo que volvemos a aquellas épocas en que se negaba, por ejemplo, el secuestro, ¿no? Ya volvimos a esos tiempos en que los secuestrados no eran secuestrados, sino retenidos, porque es que hay que desescalar el lenguaje. Entonces, personas que sufrieron durante 10, 12 y más años el secuestro, fueron retenidos. ¿Y desde cuándo una banda de asesinos y terroristas puede retener a alguien? Eso se llama secuestro. Así de simple. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. Los cristianos tenemos claro que tenemos que desechar la mentira, o sea, tenemos que despreciarla, tenemos que darle la espalda a la mentira. Y no podemos aceptar imposiciones que nos llevan a pecar, así sean del presidente o del Papa Católico o quien quiera imponer que pequemos. Nosotros como cristianos, nuestro primer deber, después de amar a Dios y amar al prójimo, es no pecar. Y nos pueden dar la orden, nos pueden presionar para que digamos mentiras, pero la realidad tiene sus propias palabras. Para eso Dios creó el lenguaje. Desescalar el lenguaje significa mentir, así de simple. Y Pablo nos exhorta a hablar la verdad cada uno con su prójimo. Entonces quedamos como en una encrucijada, porque el presidente nos dice hay que desescalar el lenguaje. Y bueno, desescalo el lenguaje, es decir, voy a mentir, voy a pasar por alto el hecho que Pablo dijo, deseché la mentira. ¿Qué le digo a las víctimas de las FARC sobre la justicia? Mejor dicho,
aquellos que intentan desescalar el lenguaje, ¿qué me van a decir sobre el asesinato de mi papá hace casi 16 años? Asesinado por las FARC. ¿Qué me van a decir? Sobre justicia. ¿Qué le digo a ese patrullero Ruiz, patrullero de la Policía Nacional, cuya hija hace un año fue asesinada por los terroristas de las FARC en un ataque a un CAI en el departamento del Arauca? ¿Qué le digo? ¿Qué le podemos decir desescalando el lenguaje? ¿Que la hija fue adelantada por las FARC hacia el reino de los cielos? Llamo a aquellos que dieron la orden de asesinar a mi papá, los llamo sujetos que adelantan la partida para el encuentro con el Señor. ¡No! Porque es que Dios habla de homicidio, concretamente en sus mandamientos: homicidio no cometerás. Yo no puedo maquillar eso. Yo no puedo coger y desescalar el lenguaje, es decir, ponerlo bonito para que la gente acepte a los criminales y terroristas. ¿Qué les decimos, por ejemplo, a estos viajeros de Tarazá en Antioquia que van por la carretera y de pronto padecen y reciben ráfagas de fusil, como ha pasado en las últimas 48 horas? ¿Qué les decimos? Que esos son ruidos y fuegos artificiales para darle la bienvenida por la carretera. Eso sería desescalar el lenguaje. Yo no estoy dispuesto. Pero un cristiano tampoco puede estar dispuesto a llamar de otra manera lo que es crimen, injusticia, terrorismo. Tenemos que llamarlo por su nombre. Estas personas tienen que bajarse de los carros aterrados, no es para menos, esconderse detrás de los vehículos, gritarle a las personas que se escondan, mientras llega el ejército a tratar de retomar el control de la vía. Y mientras tanto, aquellos por los que Juan Manuel Santos pide desescalar el lenguaje, incendian los camiones, incendian la mercancía. ¿Qué les decimos a esas personas y a esas familias que los terroristas están dejando sin sustento? ¿Qué les decimos? Es que ellos son promotores de la eliminación del parque automotor. ¿Qué les decimos? Les decimos es que ese camión era muy viejo y entonces ellos son ambientalistas y por eso decidieron quemarlo. O sea, ¿qué barbaridad es esa de desescalar el lenguaje? Dejan esas familias sin sustento. ¿Y qué les decimos? ¿Que esa es la paz que están negociando? ¿Que los que están disparando y los que están quemando el camión y quemando la mercancía, que esos a lo sumo, por matar, por quemar, por asesinar, por destruir, esos a lo sumo van a cuidar un jardín o una matera como condena? ¿En serio? Eso es lo que nos está pidiendo el presidente, desescalar el lenguaje. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren, el presidente Santos ha pedido, ni más ni menos, a toda una nación que mienta. Y mientras tanto, Cristo nos insiste una y otra vez, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que no mintamos. Y entonces ahí se plantea una disyuntiva, ¿no? Porque Dios me pide acatar y someterme a las autoridades. ¿No es verdad? Pero
acatar a la autoridad, en este caso concreto del desescalamiento del lenguaje, significa pecar. ¿Y entonces qué hago? ¿Le hago caso a la autoridad o le hago caso a mi Dios? Vamos a ver. La elección es clara. Se obedece a Dios. Vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero llamar la atención, además de la última parte del versículo 29, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. El sumo sacerdote fue partícipe de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos fueron los que se pararon a decir a quién escogían, si a Barrabás o a Jesús. Y ellos escogieron que se liberara a Barrabás. Es decir, efectivamente ellos condenaron a Jesús. Pero miren lo que dice el sumo sacerdote: y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No es que quieran echar la sangre sobre ese hombre. No haga desescalamiento del lenguaje. Es que la sangre de ese hombre está sobre ustedes, porque ustedes lo condenaron y ustedes lo crucificaron. Entonces, no desescale el lenguaje, Señor. No pretenda ahora poner la apariencia que, ay, ¿cómo es que me van a acusar de eso que yo sí hice, pero no me acusen? No. O sea, lleve su culpa. Usted participó en ese homicidio. No me venga a decir ahora que no hay que echarle la culpa. Sí, hay que echarle la culpa. Usted fue responsable y va a tener que responder ante Dios por eso. Pero fíjense cómo es el matiz del desescalamiento del lenguaje. Pero ahora sí volvamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. El sumo sacerdote les dio una orden a los apóstoles: no enseñen en el nombre de Jesús. Y ahora nos han dado a nosotros los colombianos una orden: que desescalemos el lenguaje, es decir, que mintamos. Avergonzarse del nombre de Jesús es pecado. Mentir, ¿qué es? Pecado. El sumo sacerdote dio la orden de pecar. Juan Manuel Santos, con su desescalamiento del conflicto, dio la orden de pecar. Del conflicto no, del lenguaje, dio la orden de pecar. Y entonces Pedro y los apóstoles respondieron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues bien, vamos a obedecer a Dios. Y Él nos manda claramente no mentir. Y ese es nuestro deber, no es nuestra opción. No es, ay, ¿será que hoy sí miento? Ay, ¿será que hoy sí desescalo mi lenguaje? No es opcional. Es un deber. No debo mentir. Tengo un compromiso. Quiero agradar a Dios. Quiero buscar la santidad. Quiero no pecar. Yo quiero cumplir con lo que Dios quiere que cumpla. Entonces vamos a decir verdades. El 7 de julio pasado, las FARC secuestraron al subteniente Moscoso. No fue retenido ilegalmente, fue secuestrado, porque él no es un criminal, no es un delincuente, está sirviendo a su país y fue indebidamente privado de su libertad por un grupo ilegal y terrorista. Eso se llama secuestro.
Y los cristianos tenemos que llamar las cosas por su nombre. Un secuestro es un secuestro. El líder de un grupo terrorista es un cabecilla, no es un comandante. Porque es que ahora estamos viendo en los medios que ya a los cabecillas del grupo narcoterrorista de las FARC los llaman comandantes. ¿Comandantes de quién? ¿Quién les entregó el comando de qué y por qué? ¿Quién los designó? ¿Qué constitución? ¿Qué estado? ¿Qué grupo significativo de ciudadanos los designó comandantes? La voladura de torres y oleoductos, que ahora expande cada día en nuestro país, es terrorismo. Dejar 4 días sin luz a Buenaventura y 7 días sin luz a Tumaco es terrorismo. Volar un oleoducto y acabar con centenares de hectáreas por la mancha de petróleo en el río y en la desembocadura en el mar es terrorismo. Generar toda esa crisis ambiental en el Océano Pacífico por cuenta de la voladura del oleoducto es terrorismo. Entonces los señores de las FARC son terroristas. ¿Qué querrá que digamos de ellos el presidente de la República? Yo no sé en su imaginación procaz qué tiene pensado que se les diga. No importa. Lo importante es que Dios nos dice: no mientan. Matar soldados y policías es asesinato. En estos días, en uno de los tantos ataques que se han producido en Antioquia, ¿sí? Resulta que los ataques en la vía, en Tarazá, no fueron cometidos por las FARC, según el gobernador de Antioquia, fueron cometidos por la violencia. ¡Qué bonita forma de mentir! ¡Qué bonita forma de maquillar la situación y de quitarle responsabilidad a quien es el responsable y el autor material e intelectual de un crimen! ¡Qué bonita forma! Pero matar soldados y policías es asesinato. Y traficar con marihuana y con cocaína y con metanfetamina es narcotráfico. Y querer abrirle las puertas al Chapo Guzmán es narcotráfico. Y tener relaciones con los carteles de México y de otros países en el mundo, eso es narcotráfico. Simple. Robarse niños a la fuerza es reclutamiento forzado. Embarazar niñas a la fuerza es violación. Y eso es lo que han hecho ellos. Y luego obligarlas a interrumpir el embarazo, eso se llama aborto. En niñas de 12, y 13 y 14 años. Y a la fuerza. Yo no entiendo. Y no voy a poder entender a los cristianos que se acogen a la mentira. No voy a entender a esos cristianos que, ya sea por un puesto, un contrato, es decir, por un plato de comida, comienzan a maquillar las aberraciones que cometen las FARC en Colombia simplemente por conveniencia del estómago. Yo eso no lo entiendo. Están equivocados. Es nuestro deber desacatar la mentira. Es nuestro deber decir: no, señor presidente, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. No, señor presidente, y no, señores cristianos de medio pelo, que quieren coger y manipular, y se prestan para la manipulación del lenguaje. No, señores, no nos prestamos para eso. Al pan, pan, y al vino, vino, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. El presidente pidió que respetemos a los terroristas. En algún tuit hace un tiempo dijo que es que a las FARC había que respetarlas. Y ahora, con esto del desescalamiento del lenguaje, pues parece que
el respeto consiste en no decir lo que las FARC son. El 15 de julio dijo, es que las FARC no son narcotraficantes porque no hemos podido encontrarles un solo peso en una cuenta bancaria. ¿No es cierto? 2 días después, sale el mismo presidente a decir, les incautamos a las FARC 350.000 hectáreas y 40.000 cabezas de ganado. Así que, ¿son los pobres angelitos que no tienen nadita que comer y no tienen un solo peso en una cuenta de ahorros? ¿O son grandes terratenientes que mueven 40.000 cabezas de ganado, para lo cual se necesita una cuenta? ¿Sí? Pero las dos cosas no combinan. Yo no puedo desescalar el lenguaje. ¿Qué hago? Le digo al presidente, ay no, es que una cosa no tiene que ver con la otra porque es que las situaciones son distintas. O sea, para maquillar oculto una rotunda incoherencia. No puedo como cristiano. Los terroristas de las FARC han dicho que ellos no son criminales. Incluso dijeron que el Estado tenía que pedirles perdón a las FARC. ¿Y quién es el Estado? Nosotros, los colombianos. Porque el Estado está conformado por el gobierno, por la ciudadanía y por un territorio. Entonces nosotros tenemos que pedirles perdón a los criminales. ¿En serio? ¿En serio? Nosotros ahora tenemos que rendirles pleitesía, culto y casi adoración a unos criminales y terroristas, y no llamarlos terroristas porque, ay, cómo se ofenden porque les dice terroristas. Pues lo lamento, es que cuando uno comete actos terroristas y se dedica a sembrar terror, pues es terrorista. ¿Qué le vamos a hacer? Viendo eso de que teníamos que pedirles perdón y viendo que hay que desescalar el lenguaje, recordé a Nabucodonosor. El tipo hizo una estatua de oro, como aquí la pretende hacer el presidente, una estatua de las FARC, una estatua virtual de las FARC. Nabucodonosor consagró la estatua. Vamos a leer Daniel, capítulo 3, versículos 4 al 6. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la gente con la orden de Nabucodonosor? La obedecieron. Los pueblos y naciones obedecieron la orden y comenzaron a arrodillarse y a venerar la estatua del rey. Se postraron y la adoraron. Porque me va a matar, porque me puede encarcelar, porque me va a echar al horno de fuego, porque pierdo el puesto, porque hay la barriga y la comidita. Entonces, sí, las FARC son buenas, sí, las FARC no son terroristas, son subversivos. No son narcotraficantes, es que ellos sustentan su altruismo, su crimen altruista, su guerra altruista, la sustentan y la sostienen esto del narcotráfico. Pero ellos no trafican droga, ellos no reclutan niños, ellos son pedagogos, ellos rescatan niños, eso han dicho, rescatan niños que ven en peligro en manos de sus padres. Claro, a los papás ya los han matado, ¿no? Ellos no vuelan oleoductos. No. Ellos
quieren crear la nueva modalidad de petróleo en la superficie. O sea, miren, es muy parecido a lo que pasaba en la época de Nabucodonosor. Sin embargo, no todos cumplieron la orden del rey. Unos varones judíos dijeron, no nos vamos a arrodillar, no le vamos a rendir culto ni adoración a una estatua, olvídenlo. Y entonces, bueno, no faltan los lagartos, los aduladores que fueron a decirle al rey lo que estaba pasando. Mire que esos fulanos no están rindiendo adoración a la estatua. Seguramente a Santos en poco tiempo le dirán, mire que por ahí hay gente diciendo que no va a desescalar el lenguaje. Ok. Esos muchachos no adoraron la estatua de oro, y entonces Nabucodonosor los mandó al fuego. Y los varones judíos respondieron en Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos se rebelaron contra la orden del rey. Nosotros los cristianos en Colombia tenemos el compromiso de no decir mentiras, es decir, nos tenemos que rebelar contra la mentira impuesta. No podemos cumplirla, no podemos cumplir ni obedecer ese tal desescalamiento del lenguaje. No podemos hacernos los ciegos, los desentendidos contra la conjura para imponer la injusticia en Colombia. Nos oponemos al premio al crimen altruista, que es injusticia. Y entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Los mandó al fuego, los echó al horno. Y antes mandó que calentaran más el horno, o sea, que se evaporen, ¡pum! Incluso uno de los que estaba prendiendo el horno terminó tragado por la fuerza del fuego. Pero esos muchachos no sufrieron daño alguno. Y los cristianos tenemos un compromiso: obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, tengamos cuidado. Vamos a leer el Salmo 101, versículos del 6 al 8. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Esa es una advertencia absolutamente clara. El que habla mentiras no se afirmará delante de los ojos de Dios. Entonces, los cristianos tenemos que escoger. Mejor dicho, si soy cristiano, no tengo una opción, debo obedecer a Dios. ¿Sí? Si soy tibio o conveniente, entonces obedezco el mandato de desescalar el lenguaje, es decir, mentir. Y ojo, no habitará en la casa de Dios el que hace fraude. Llamar retención al secuestro, ¿qué es? Fraude. Llamar grupo armado ilegal a los terroristas es fraude. Llamar rescate de niños para educarlos a eso que hacen que es reclutamiento forzado es fraude. Llamar justicia alternativa a la injusticia es fraude. Me perdonarán mis colegas periodistas, pero
Están cometiendo fraude. Están cometiendo fraude cuando llaman retención ilegal al secuestro del subteniente Moscoso. Están cometiendo fraude cuando ni siquiera averiguan el grado, el rango de ese oficial del ejército. Lo han llamado subintendente, lo han llamado suboficial. Hombre, ni siquiera tienen la responsabilidad de averiguar el grado de una persona secuestrada, de una víctima del grupo narcoterrorista de las FARC. Y a uno de los peores asesinos y criminales de este país, alias Joaquín Gómez, lo llaman comandante Joaquín Gómez. Y el tipo ni siquiera se llama Joaquín Gómez. Ese es su alias de delincuente, de bandolero, de criminal. Cristianos tenemos la misión de ser luz en las tinieblas, de hablar la verdad a la luz del Evangelio. Entonces no podemos desescalar el lenguaje. No podemos, tenemos que decir la verdad. Queremos que Dios ponga sus ojos en nosotros. Queremos estar con Él y servirle. Y entonces, la orden presidencial del señor Juan Manuel Santos de mentir, no podemos acatarla. Y ojo, porque sabemos las consecuencias que Dios, no nosotros, Dios ha dicho que tendrá aquel que ordenó mentir. Vamos a leer Isaías, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Un mandato mundano, un mandato en el mundo, que además es injusto, es mentir. Es fallar, es cometer fraude. Lo primero que se roban en un país que quieren apropiarse los criminales, lo primero que se roban es el lenguaje. Prescribir tiranía, como dice Isaías, es premiar a los criminales disque altruistas, con cargos, poder, tierras y libertad de sus negocios ilícitos y legalización de sus fortunas ilícitas. Apartar del juicio a los pobres es mentir reiteradamente, una y otra vez, contradecirse. No son narcos, pero resulta que tienen una cantidad de tierras que han usurpado y tenían 40,000 cabezas de ganado, y cómo las vendían y no les hemos encontrado cuentas, y vamos a hacer el referendo para ver si la gente acepta, pero mañana dice no hacemos el referendo, y pasado mañana se inventa cualquier otra cosa. O sea, apartar del juicio, porque eso enloquece el común de la gente. Casi todos los colombianos no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos para dónde mirar. Hoy nos dicen blanco, mañana gris y pasado mañana negro, sobre lo mismo. Entonces, están apartándonos del juicio, pero además quieren hacernos adorar ídolos. ¿Cómo es posible que en nuestra tierra uno de los mayores impulsores desde lo político de las FARC, o sea, uno de los grandes beneficiarios de los crímenes de las FARC, ahora el nombre de esa persona sea nombre de un colegio distrital en Bogotá? Es hacer adorar ídolos.
Quitar el derecho a los afligidos es no impartir justicia. Yo quiero justicia. Yo quiero que los que ordenaron el asesinato de mi papá paguen sus culpas. Ahora, si no las pagan aquí, no tengo problema. Tengo un Dios que es justo. Perseguir a los que se oponen a la tropelía es simple y llanamente prescribir tiranía. Despojar a viudas y huérfanos es aplaudir el asesinato. Todos los días están matando a nuestros policías y a nuestros soldados. ¿Cómo es posible que salgan en La Habana estos señores muy orongos a ufanarse del desminado? Pero los que están haciendo el desminado son nuestros soldados. Mientras los terroristas de a pie, los terroristas de estrato bajo, ni siquiera se untan la bota para entrar a los campos minados. ¿Eso no es despojar a viudas y huérfanos? Conectar la persecución y el desplazamiento. Madres que tienen que salir con todos sus hijos porque van a reclutar forzosamente a esos niños. Y eso hay que callarlo, porque es que hay que desescalar el lenguaje. Bueno, el que ordena desescalar el lenguaje tiene su recompensa. Se inclinará entre los presos y entre los muertos caerá. No lo digo yo, lo dice Isaías, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Por eso nosotros no vamos a desescalar el lenguaje. Al contrario, así a la gente le dé miedo decir y llamar las cosas por su nombre. Nosotros tenemos uno, y mayor es Él, que todos los poderes, y todas las autoridades, y todos los gobernantes, y todas las potestades que hay en este mundo. Y ese que tenemos es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Te alabaré.